Les decía que hace prácticamente un año, en una reunión de los 3 directores de las 3 instituciones que alberga este centro, don Antonio Andreu, don Víctor Pajares y un servidor, nos enfrentábamos a cómo organizar, de alguna manera, un año de gratitud a don José Manuel Lorca Planes. Inventamos que le otorgaríamos la medalla fulgentina, como se hizo en el primer día de este curso lectivo, y que también le invitaríamos a que tuviera con nosotros, no lo había hecho en muchos años, que tuviera con nosotros la deferencia de abrir su corazón y de comunicar su itinerario personal y ministerial. El motivo era que se han cumplido en 2024 los 20 años de su ministerio episcopal y que se cumplirán el próximo día de la solemnidad de San Pedro, los 50 años de su ministerio presbiteral. Y nos parecía que teníamos que abrir ese arco, esa posibilidad de decirle gracias como sacerdote, gracias como rector del seminario, gracias como profesor de este centro, y gracias, sin duda, en los últimos ya 15 años, como obispo de Cartagena. También ideamos, discretamente, confeccionar un número extraordinario, aunque es el 68, un número especial de la revista Scripta Fulgentina. Hubiéramos querido presentarlo el día de San Fulgencio, el pasado 16 de enero. Hacerlo en otra clave, pues mucho más festiva, popular y también en el contexto de la misa mozárabe, pero no fue posible porque los tiempos de los editores no son los tiempos de la docencia ni los tiempos tampoco académicos. Tienen ustedes delante, le van a repartir ahora, un ejemplar de lo que salió de aquella reunión de directores, que fue dedicar un número monográfico, homenaje miscelánea, a la persona de José Manuel Lorca Planes. Por favor, repartan a los profesores, a las autoridades y a los invitados, pero no a los alumnos. Bueno, me dice don José Manuel con una sonrisa casi pícara que lo explique. Desde la semana pasada, en la página de la revista Scripta Fulgentina, profesores, autoridades, don Alfonso no es autoridad de esta diócesis, don Maximiliano Caballero. Para los alumnos también tendremos lo nuestro. Tenemos la versión digital, como decía, desde la semana pasada, en la revista Scripta Fulgentina, y tenemos también subida ya en Dialnet los textos íntegros con ilustraciones. También les cuento un poco la génesis, mientras se va repartiendo, de este monográfico que, como han dicho, era plúmbeo y era propiamente. Este número se invitó particularmente a los profesores de teología. Se hizo extensiva la invitación a otros profesores del Instituto Teológico Franciscano, siempre por el director, y también de la Universidad Católica de Murcia. Y también se invitó, comunicándose a don José Manuel, a algunos miembros del episcopado español. Tenemos, por tanto, dentro de nosotros, delante, en las manos, en pantalla estará la versión digital y tenemos también los ejemplares. ¿Perdón? Todos tienen en la mano algún ejemplar. El personal también, Sofía, Javier. ¡Ay, qué generosidad tan escasa! Yo solamente me he limitado a decir que los alumnos no. Como se manejan también con la inteligencia artificial y con las redes y con TikTok y con todos estos mundos, pues ustedes pueden abrir su móvil, que también la tienen, y tienen la pantalla. Pues vamos a ello.
Nos acompaña en la mesa don José Francisco García Juan, que desde hace unos meses es el nuevo director de la revista Escrita Fulgentina y que junto con el secretario técnico hoy ausente, don Jaime Palau Rubio, han sido de alguna manera los artífices prácticos de esta confección. Lo hemos hecho un poco a tres porque ha habido que hablar con muchas personas, con algunas instituciones, y era un número institucional. Aprovecho para decirles que este es el último número que Escrita Fulgentina tiene en papel, porque ya hicimos la migración a ser revista electrónica hace 8 años y después de convivir en la realidad electrónica e impresa, a partir de ahora la revista tendrá una nueva página, estará bajo el dominio de WordPress, la fórmula que todas las revistas científicas tienen, y haremos la aventura, también con el viento del espíritu a favor y con nuestro esfuerzo, de migrar a una sola revista que llamamos de impacto. Tenemos todos los números con el famoso DOI preparados, la revista con su paleta de colores prevista, confeccionada, y daremos el salto para que a final de año el número haya sido con todos los indicadores de calidad puesto también, pues como está Salmanticensis, como está Miscelánea Comillas, como está Cauriensia y como están también nuestros hermanos de Cartaginensia y poquitas revistas más. Sevilla, hablo de teología, y poquito más. Así que nos haremos el pequeño de los grandes y partimos como el grande de los pequeños. 33 años de revista es un lujo. La revista está organizada en 2 partes. La Oratio Solemnis, a la que hemos hecho referencia, que se presentó en septiembre y que la profirió don José Manuel, tenemos el texto íntegro. Una presentación de la bibliografía esencial, como es costumbre. También en las palabras de gratitud hay una semblanza y el itinerario del ministerio pastoral. Y también hay una galería de imágenes por las que yo creo que debemos empezar, porque es lo más humano, lo más bello y creo que lo más emocionante de este número. Galería de imágenes. Dale, dale, como dicen mis alumnos, que se ríen cuando ponemos vídeo, digo, dale, dale. La tienen en la página, bueno, se ve prácticamente en la página 127. Solo por esta fotografía de don José Manuel en brazos de su madre valdría la pena el número. ¿En qué casa está hecha esa foto? ¿En qué lugar? Está en la senda de Granada de Espinardo. Es que hay una cosa realmente. La senda de Granada es un camino que va desde Monteagudo prácticamente hasta Guadalupe, es donde llega. Yo viví mirando a Espinardo a mano izquierda, que es el camino que va a los Jerónimos, fundamentalmente, de Guadalupe a los Jerónimos. Y ahí es donde yo nací. Estaba en la casa del escultor Planes, en la casa de mis abuelos, que luego después ya mi tío se casó y también construyó en la tierra, y después nosotros, ¿no? Mi madre y mi padre construyó allí también la casa. Pues ahí era la puerta. Yo he visto también algunas fotos que eran de aquella época y veis que los caminos eran absolutamente de tierra, todo esto. Y dentro de lo que supone una realidad pobre, con falta de todo y fea, porque se ven en imágenes en blanco y negro, sin embargo, yo muchas veces he pensado, dentro de lo que supone estas limitaciones tan grandes, nunca fui infeliz, sino que si hay algo que dé explicación y que supera los factores externos, es algo que es tan importante, que aparece en el Evangelio como central, es el amor.
es en un ámbito de amor, de cariño, de unidad, de trabajo, de familia, lo que hace que el asunto sea bello, aunque externamente aparezcan limitaciones. Ahí arriba estoy yo con todos mis compañeros del colegio y don Marciano, se llamaba don Marciano el Pobre, era mi maestro que está ahí con... En la página 132 tenemos dos fotografías. Don José Manuel es, como todos lo sabemos, es un artista. Yo tengo una reliquia, y ya se puede hablar de reliquia, que es que él dibujó la invitación que yo preparé para mi ordenación sacerdotal. Y yo le di unas ideas, que esté el castillo de Villena, que esté el pueblo, y que haya un ciprés que mira a lo alto. Y cuando tú coges aquel dibujo, que luego fue una... ¿Cómo le llamábamos entonces? Una serigrafía, no, le llamábamos... Era como multicopista, ¿no? Pero el tuyo, una multicopia, sí. El tuyo fue en imprenta, ¿no? No, lo hicimos con un rodillo, no recuerdo el nombre. Al final del ciprés, en todo lo alto, hay un apellido de 5 letras que dice Lorca. Aquí está don José Manuel, en la página 132, haciendo pirograbado. Sí. Pirograbado es grabar con fuego, como sabéis. Es una exposición que hicimos ahí estando en el seminario. Está referida en el libro porque el artículo sobre don Juan Hernández hace noticia de cómo se está haciendo campañas del seminario y los seminaristas están haciendo una exposición artística, pero hemos rescatado una imagen gráfica. Y abajo, interesantísima imagen del galán Lorca Planes en Cartagena. Bueno, yo creo que, como está el profesor Burgos al final, pues en la página 135, y como está el secretario personal, don Maxi, creo que en la JMJ de París, flamantes neopresbíteros hace ya, en el 91 fue, ¿no? 97, perdón. Sí. Pues ahí los tenemos en una foto maravillosa en aquel campo. Abran ustedes la revista. Yo creo que hay aquí, en la 137, hay una imagen que es, yo creo, la más sublime de la ordenación previa a la imposición de manos, que es el momento culminante, y después con la oración, pero que es postrado en su ordenación de la letanía de los santos, en su ordenación episcopal en Teruel. También está la noticia, y ya hay un montón de imágenes. Me van a permitir que nos detengamos en la página 141, porque están profesores del centro que yo creo que... Don Ramón Navarro, que ahí lo tenemos, don Joaquín López, don Maximiliano, acompañando en la ordenación hace ya pronto 21 años. La toma de posesión y tantas cosas. Es lo más vistoso, sin duda, del número, pero no es lo único el testimonio gráfico. Hemos recopilado una, creo que cuasi completa, a fecha de septiembre, bibliografía esencial. Hay quien hace una obra a lo largo de su vida, pero don José Manuel, que sabe que padecemos de escasez de agua, ha hecho riego por goteo continuo en esas intervenciones como obispo, en las revistas de la diócesis de Teruel, en las revistas y medios electrónicos también entre nosotros, y creo que las más de 50 páginas de esa bibliografía esencial dicen: me he gastado y me he desgastado a tiempo y a destiempo predicando el Evangelio. Creo que vale la pena que los próximos historiadores tengan delante esa compilación, esa colectánea bibliográfica. Entonces arranca el número con la Oratio Solemnis, la escuchamos aquí en septiembre,
con la bibliografía esencial y con la galería de imágenes. A continuación, don José Francisco nos presenta también algunos de los autores que están presentes aquí y otros que, aun en la ausencia, están muy presentes. Buenos días. Pues siguen una serie de artículos escritos por obispos. El primero tenemos el obispo emérito de Santander, Manuel Sánchez Monje, los sacerdotes y la alegría de evangelizar. Es una breve reflexión que nos invita a considerar el sacerdocio y la evangelización alegre como ese signo distintivo de la vida sacerdotal a valorar y a no perder. Quizás hay una cita muy bonita de Gregorio Palamas o Palamás, un famoso monje del Monte Athos. Cuando se dice verdad, dice pues que la fe no se transmite como un saber, la fe no está ligada indisolublemente a técnicas, estrategias, planificaciones. La fe la transmiten los verdaderos testigos. Y dice este monje, toda palabra puede encontrar contestación en otra palabra, pero ¿qué palabra hay que pueda contestar a una vida? En la reflexión pues, del gozo del encuentro con Cristo se deduce el nacimiento de ese anuncio en el que el misterio pascual pues ilumina la vida, el don de la alegría para el apóstol y de esta manera desde el apóstol Pablo como paradigma el autor va cubriendo en la reflexión diversos aspectos en los que se desenvuelve la vida del sacerdote y la comunidad cristiana. Termina con unas bienaventuranzas de los sacerdotes evangelizadores a modo de conclusión y síntesis de lo desarrollado. Las siguientes reflexiones del obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos Pérez, educar a los hijos en el verdadero amor, los cimientos de su futura felicidad conyugal. Monseñor Mazuelos Pérez nos brinda en este artículo una reflexión actualizada de la situación de la familia cristiana, problemas y retos, esperanzas y pistas para educar y hacer de la familia una escuela de humanidad transmisora de la fe. En su tercer apartado ofrece unas pautas pastorales muy concretas, siguiendo el magisterio de Benedicto XVI y de Francisco en Amoris Laetitia, para animar a las familias cristianas a convertirse en la gran escuela de humanismo y verdad que necesita la sociedad, en ese santuario de vida y amor donde los padres se conviertan en los transmisores para los hijos de la fe sin complejos ni culpabilidad, como una tarea gozosa y gratificante. A continuación, Monseñor Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora, con el título El hacer del corazón, identidad y espiritualidad en el ministerio sacerdotal y episcopal de don José Manuel Lorca Planes, nos ofrece, pues de todo el número misceláneo, quizás el escrito más personal. Como murciano y llevado de sus recuerdos y experiencias personales, ofrece una reflexión que parte de las claves de aquel congreso de espiritualidad sacerdotal que organizó la Conferencia Episcopal, años A, y que nos ofrece pues ahí unos rasgos de la identidad teológica, espiritual del ministerio sacerdotal y episcopal de Monseñor Lorca Planes. Y a continuación, una segunda parte, a partir del lema episcopal de Monseñor, Caritas Christi Gurget Nos, una sencilla y profunda reflexión en la que esboza una radiografía espiritual del homenajeado, de su saber hacer como artesano del espíritu, a partir de algunas experiencias propias, compartidas, de ese saber hacer pastoral, reconociéndole como maestro. Termina con estas palabras, o en algún momento dice esas palabras a don José Manuel, a quien conozco desde que tenía 18 años, solo tengo una palabra importante que decir: gracias. Gracias por tu ministerio presbiteral y episcopal. Ha sido un regalo trabajar como colaborador suyo. He aprendido del valor del silencio, del ocultamiento, de la humildad y sencillez en el don de sí mismo. Es el milagro de la vida en Nazaret.
Comienza ahora una serie en la que tenemos la serie más miscelánea seguramente, que comienza con una conferencia que Fernando Chica Arellano, con el título Algunas claves educativas para la gestión sostenible del agua a la luz del Magisterio Pontificio, pues pronunció en una jornada pedagógica sobre el uso responsable del agua que tuvo lugar en la UCAN en junio del pasado año 2024. En este texto que se pronunció en esa jornada recoge el magisterio del Papa Francisco en torno a la centralidad de la función educativa para un nuevo humanismo que pueda generar el necesario cambio de rumbo ante el reto medioambiental, concretado en la gestión sostenible del agua. Concluye Fernando Chica Arellano instando conforme al magisterio pontificio y con el Papa Francisco a que todos juntos hagamos más, mejor y más rápido desde las instituciones educativas, como en su caso la UCAN, para una adecuada gestión de los recursos hídricos desde la aportación ética de la fe cristiana. Sigue ahora un artículo de nuestro querido director, don Juan Carlos García Domene, La Biblia Nácar Colunga, piedra angular de la Biblioteca de Autores Cristianos. Un artículo que, pues, está llamado a ser el de más suerte, quizás, en la revista, en cuanto al impacto, en cuanto a... Dice así en el Astra, don El Simario. El 18 de marzo de 2024 se cumplieron 80 años de la publicación del número 1 de la Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, la Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales, cuyos autores, Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto, este último dominico, es la conocida comúnmente como la Biblia Nácar Colunga. El alcance de esta publicación es determinante para comprender el desarrollo de los estudios bíblicos en España y para entender también el prestigio y estabilidad editorial y comercial de la BAC. Este artículo presenta algunas circunstancias de su puesta en marcha editorial, ofrece lo esencial de la biografía de sus autores y se analiza el alcance y la proyección de esta edición bíblica con sus comentarios bíblicos y sus sucesivas ediciones. Lo que sucedió con esta Biblia ha marcado, en definitiva, la pauta de otras ediciones bíblicas de la BAC que también se exponen en ese artículo. Se vale el autor para ello del método descriptivo genético con una perspectiva bibliográfica de ese primer número de la BAC. Y a propósito de todo ello tiene su engarce en la miscelánea a propósito de la presencia de un libro de oro, símbolo de la palabra de Dios, en Campo de Gules, en uno de los cuarteletes del escudo episcopal de Monseñor, con una exposición que ofrece en primicia fuentes desde su génesis, desde 1944, y que describe en su contexto aquella fiel y clara traducción al español de la palabra de Dios que se convirtió en el bestseller del editorial En el Tiempo y con sus diversas ediciones, extensiones y correcciones hasta la versión oficial última que también editó de la Conferencia Episcopal Española del año 2011. A continuación tenemos el artículo Sabiduría y Creación, una síntesis bíblica de don Cristóbal Sevilla Jiménez. En este artículo el doctor Sevilla estudia los poemas sapienciales bíblicos de Job 28, Proverbios 8, Eclesiástico 24, donde la sabiduría se personifica como creadora en el Antiguo Testamento para culminar en el libro de la sabiduría en los capítulos 7 a 9. Destaca que Israel no sacralizó la creación, pero la creación se convirtió en reveladora de la presencia de Dios. Culmina en una segunda parte del artículo con una reflexión sobre Cristo y la sabiduría creadora en el Nuevo Testamento.
a partir como la presenta San Pablo en la carta a los Colosenses, y cómo esa sabiduría, esa creación, ahora se aleja del gnosticismo en estos tiempos de la New Age por la omnipresencia de un Dios personal que en Jesús busca y salva al hombre. A continuación aparece un artículo de don Pedro Luis Vives Pérez, La Iglesia como sacramento en el Concilio Vaticano II, un artículo en el que el autor hace un recorrido histórico-teológico del camino que llevó a la definición de la Iglesia como sacramento en el concilio. A partir de las reflexiones eclesiológicas contemporáneas al concilio y sus antecedentes históricos, desarrolla, ya en la última parte, los borradores conciliares que precedieron a la definición de la Iglesia in Christo velut sacramentum, como encabeza Lumen Gentium y como destaca el autor como esa clave hermenéutico-teológica fundamental para la comprensión de la Constitución conciliar y su eclesiología. Tenemos a continuación un muy largo estudio, Una vida gastada por Cristo, los obispos de Cartagena desde la Restauración hasta nuestros días, de don Antonio Andreu. Esto es como Bernabéu, ¿verdad? Bien, el acento es precisamente porque está en castellano. Si se pusiera en valenciano o en catalán, no llevaría el acento. Es justamente al contrario. Real Academia de la Lengua. Señor gramático, como dicen en Valencia, el señor pirotécnic, señor gramático. Creo que no urge ahora mismo la discusión filológica. Bien, pero es oportuna. Brevemente, porque se pensó y se reflexionó acerca de la cuestión. No es un azar. Pues tenemos aquí un amplio estudio historiográfico en clave cronológica del ministerio episcopal en la diócesis de Cartagena desde finales del siglo XIX hasta la administración apostólica de don Antonio Cañizares en 1998. Comenzando por el episcopado de Vicente Alonso y Salgado, al que siguió el de Miguel de los Santos Díaz y Gómara, que ocupó tanto el periodo ya propiamente de la Segunda República como la Guerra Civil y el periodo nacional catolicista. A este siguió el episcopado de Ramón Sanauja y Marcé, después la administración apostólica de Pablo Barrachina y Esteban, hasta el comienzo del episcopado de Miguel Roca Cabanellas, ya en el periodo posconciliar en 1966, para concluir extensamente con el episcopado de don Javier Azagra, al que denomina el autor el periodo democrático en la vida de la Iglesia diocesana, del año 76 al año 2000. Encontramos, pues, quizás la primera síntesis, cronológica, construida a partir de la paciente lectura de las fuentes eclesiales, sobre todo del boletín oficial de la diócesis, y otras fuentes de ese devenir diocesano durante los episcopados de la época contemporánea. En el siguiente artículo tenemos, como el título es absolutamente descriptivo, el catálogo del archivo histórico de la Acción Católica de la Diócesis de Cartagena, por parte de Francisco José Azorín Martínez y Basilisa López García. Ambos nos ofrecen el catálogo completo de ese archivo histórico que está en el Palacio, y tras una breve introducción histórica de la presencia y desarrollo generales de la Acción Católica, pues pasan al catálogo propiamente dicho. Es una exhaustiva exposición de todo lo que contiene el archivo, a disposición de todo investigador interesado que, como primera vez que se ofrece, nos dan este elenco. Después,
tenemos ahí un artículo, las líteres solemnes de traslado autorizado para la institución de la Cofradía del Santísimo Sacramento en Murcia, donde han intervenido don Francisco José Azorín Martínez, don Jesús Ortuño y un servidor. Y en este artículo estudiamos un pergamino, una vitela, que hoy está en el archivo de la catedral y que fue recuperado para la diócesis en el año 2018. En él se da noticia de la institución en 1558, en concreto fue en Santa Catalina, en Murcia, a instancias del obispo Esteban de Almeida, de la primera cofradía del Santísimo Sacramento, que sería, en Génesis, como hoy se diría, un clon de la que fue aprobada en Roma y que fue difundida en el periodo preconciliar a Trento para fomento, respeto y extensión del culto eucarístico pues por todas partes, por toda la Iglesia. Estudiamos la vitela en su forma y contenido para terminar con un estudio de su extensión, influencia y desarrollo e implantación en la diócesis de Cartagena hasta finales del siglo XIX. Y ofrezco también pues ahí una traducción al español, que creo que es la primera, hay otras lenguas por ahí, y un estudio del texto de una cofradía que sin duda se implantó con ligeras variaciones en toda la Iglesia a lo largo de los siglos XVI y XVII. Como pueden ver, todos los artículos están relacionados con la vida y el ministerio de don José Manuel. La propia cronología, la propia palabra de don José Manuel, la galería de imágenes y la bibliografía, pero comenzando por la palabra de Dios hasta este hallazgo que creo que también refleja el cuidado por el patrimonio, la acción católica, el cuidado por la memoria, la colegialidad episcopal, pero en los temas que son nucleares para él y han sido los sacerdotes, la familia. Quiero que cada vez que se nos presente un nuevo artículo hagamos el esfuerzo de gratitud, de relacionar de qué se habla y hemos vivido en primera persona de qué se ha tratado. Creo que vale la pena que la gratitud sea una memoria custodiada y razonada, porque lo que tenemos que hacer con el archivo diocesano está apuntado en el catálogo de la acción católica y así sucesivamente. Esto es decirle gracias. Vamos a proseguir un poco porque quedan cosas muy sustanciosas y algunas también emocionantes. Pues sí, a continuación tenemos un artículo de don Antonio Martínez Riquelme, El Vaticano II de viva voz, labor informativa del presbítero Juan Hernández Fernández, 1924-1982. En orden a redescubrir con pasión el Vaticano II, el autor aquí nos ofrece unas pautas biográficas, una crónica y una semblanza de este sacerdote, Juan Antonio Fernández, que fue en su momento el comunicador incansable del concilio en tierras murcianas a lo largo de toda su vida. Y en este artículo se ofrece una breve reseña de sus principales colaboraciones escritas en la prensa regional, sistematizando los artículos de opinión en torno a 4 periodos del concilio, de todo lo que escribió Juan Hernández Fernández. Preliminares, una primera parte, una segunda, el periodo con Juan, del concilio propiamente, con Juan XXIII y Pablo VI, una tercera parte de la de Pablo VI y una cuarta parte que fue el tiempo consecuente de su implantación en la diócesis. Ahí menciona las crónicas y conferencias que impartió sobre su vivencia del concilio y en pro de su mayor y mejor conocimiento, así como de las novedades diocesanas que siguieron al concilio, como fue la creación del Consejo Presbiteral o todas las reformas en los seminarios. Después tenemos un artículo en el que colabora Jorge Rodríguez de parte de Popular Televisión de Murcia. La creación del documental Azagra y el secreto de la vida.
Tenemos aquí el proyecto y el guión del trabajo audiovisual de Popular Televisión Murcia, en el que se esbozaba en ese documental la vida de don Javier Azagra Laviano. Como resultado, resaltando su humildad y cercanía durante su labor como obispo y presentando su estilo de vida como una inspiración para muchos, creyentes e incluso no creyentes. Tenemos aquí pues propiamente todo el guión. Después tenemos el doctor José María Madrona Moreno, del Instituto Teológico de Ciencias Religiosas, un artículo, Evangelio y Cultura, una aproximación estética. Es una primera parte, tendrá una segunda parte, en la que el autor profundiza extensamente los motivos y desarrollo de la crisis entre Evangelio y cultura del posmodernismo. Y desde el pensamiento de Romano Guardini y Nietzsche, entre otros, expone, contrasta y profundiza en las raíces filosóficas que alejan la cultura de la fe, en la dificultad para la admisión cultural del Evangelio y las pistas para impregnar nuestra cultura de Evangelio sin someterlo, sin renunciar a Cristo mismo, sin perder su capacidad de ayornamiento, pero también sin perder tampoco su identidad. Después, como colaboración por parte de los religiosos y en concreto de los franciscanos y de Fray Miguel Ángel Escribano Arráez, nos escribe Actuaciones en los procesos de abusos sexuales a menores y personas vulnerables en la diócesis de Cartagena. Un artículo en el que, tras una breve exposición del trabajo realizado en la Iglesia Universal acerca del tema, pasa a exponer el camino de su implantación en la diócesis, destacando la creación de la Delegación Episcopal de Prevención de Abusos y la realización de un protocolo y analizando su servicio y atención a las víctimas en todo lo que ha supuesto el episcopado de don José Manuel. A continuación, don Francisco Javier Marín, a quien todos conocemos, nos ofrece La belleza se estudia, el dardo de la caridad como ars comunionis para la familia, la Iglesia y la sociedad que somos. El artículo constituye un estudio de caso con carácter transdisciplinar que presenta un elenco de fuentes como propuesta de trabajo en el aula ministerial del itinerario formativo teológico, donde la visión de lo trascendente se convierte en categoría analítica de los acontecimientos históricos y los movimientos socioculturales o religiosos actuales, por medio de una liviana semblanza comparativa que, entre otras figuras, alude a la importancia del obispo diocesano y a los centros de estudio teológicos, así como a la relevancia del reconocimiento tanto de valores como de identidades simbólicas conducentes a la comunión y a la maduración de nuestra comunidad académica. Otro aspecto de estos años de ministerio episcopal ha sido todo lo que tiene que ver con la construcción. Y así el arquitecto Juan de Dios de la Hoz Martínez nos ofrece aquí un artículo, La construcción en la diócesis de Cartagena, 15 años de obras, 2009-2024, donde recapitula su labor al servicio de la diócesis durante el episcopado de Monseñor Lorca Planes. Y nos ofrece el catálogo, un elenco de los trabajos realizados en todos los ámbitos diocesanos: catedral, iglesias, monasterios, basílicas, santuarios, ermitas, seminarios, capillas, palacios, centros parroquiales, cáritas, hermandades, cofradías, colegios, museos, cementerios, viviendas, residencias, con un caso o una atención particular al caso de la restauración y la reconstrucción en Lorca, o el estudio previo a la restauración reciente del imafronte de la catedral. Todo ello expresiones que, a juicio del arquitecto, son también, van más allá de la funcionalidad y de los criterios económicos de cada caso, y son también un lenguaje y una expresión propia de la fe para la evangelización. José Francisco. Sí. Permíteme una reflexión desde la teología pastoral. La acción pastoral a veces es una vorágine
es un vértigo. La acción pastoral a veces es un vértigo o una locura. Y necesitamos momentos como este, aprovechando cualquier excusa, para reflexionar sobre la acción pastoral. Este número no está pensado para esta generación. Este número está pensado para las próximas generaciones. En estos 15 años de pontificado el mundo tuvo la gran herida de la pandemia, pero esta diócesis tuvo los terremotos de Lorca justo al inicio del pontificado. Permitidme que haga una reflexión desde la teología pastoral sobre el acontecimiento. En esta sala, don José Manuel dijo: de Lorca todo, porque lo amo todo y porque para mí Lorca es el amor. Está escrito en la Oratio Solemnis. El Señor le vino a ver cuando prácticamente al inicio del pontificado la ciudad fue atravesada por esa serpiente que por 2 veces golpeó, y el patrimonio de las 10 parroquias de la ciudad y otras zonas del entorno de la zona de Lorca fueron sacudidas. Eso es el pastor. El Señor te mima, pero el Señor te prueba. Y entre el primer y el segundo terremoto, Él vio con sus ojos, con su teléfono móvil, avisando y comunicando cómo caía demolida la torre de la iglesia de San Diego. Hay que pensar lo que hacemos, hay que hacerlo con pasión y hay que reflexionar sobre lo que hemos hecho. No es un homenaje como una batalla de las flores este número. Este número es pensamiento y reflexión para que don José Manuel y la diócesis tenga una mirada a lo que acabamos de hacer para poder seguir adelante. Me permití dedicar un artículo en la revista diocesana, de la que él es inspirador, autor y tantas cosas, que se titulaba Monte Nevo, el día en que don José Manuel cumplía 75 años y ya le había presentado antes su renuncia canónica al ejercicio del ministerio como obispo. Y ahí yo me imaginaba al pastor con la barca varada en el monte, que veía cómo el pueblo va a entrar definitivamente en la tierra prometida, y Moisés, el pastor que ha hecho la aventura dificilísima de la liberación, de la travesía del desierto y de estar a las puertas, deja que la Iglesia siga el viejo Israel, como se nos ha dicho esta mañana, que entre en la tierra prometida. Hay un artículo fantástico, necesitaría más cosas, de don Antonio Andreu, sin tildes, que dice una vida gastada por el Evangelio. Yo solo quiero decir aquí que quien quiera los próximos 50 años ser presbítero de esta diócesis, o en los 40 o en los 30 o en los pocos menos que nos quedan algunos, que haga un ejercicio de verdadera teología pastoral, de reflexionar sobre la acción y de superar el vértigo para llegar al éxtasis. Y remedo a un importante pensador agustino de España, don Alfonso López Quintás. El vértigo pastoral en el que estamos, con 5 y 6 misas el fin de semana, o con 7, y con un atender a tanto y a tanto, necesita oración, silencio, sosiego, estudio, y que algunos autores pongan su talento para ayudarnos con el pensamiento a mejorar esa vida gastada por el Evangelio. Don José Manuel, es que Lorca, yo también fui párroco en Lorca, y Lorca yo creo que es el icono de iba a decir de este pontificado, se puede aplicar al obispo, porque Lorca fue su amor y fue su pasión.
Y hoy da gusto pasear por Lorca. Este artículo se le pidió al arquitecto precisamente para que entendiéramos la dimensión pascual en el ministerio del obispo. Morir para dar vida y amar hasta morir. Siga el gramático. Bueno, pues a continuación, desde la UCAN, desde la Universidad Católica de Murcia, Juan José González Ortiz nos ofrece un artículo titulado El carácter sinodal de las universidades católicas. En él se sistematiza el magisterio pontificio en torno a la Universidad Católica y en particular a la comunidad docente en torno a favorecer la sinodalidad eclesial. Las universidades católicas, por su naturaleza y misión, están llamadas a asumir también este particular compromiso con la sinodalidad a través del diálogo interdisciplinar y su permanente vinculación con la sociedad en la que se insertan, pues son espacios idóneos para la escucha, para la búsqueda de la verdad, del bien común y la justicia. Los últimos pontífices, en diferentes mensajes, discursos y encuentros realizados con las universidades católicas, explicitan la llamada a la sinodalidad para toda la comunidad universitaria. A continuación, dado que Monseñor es miembro presidente de la Comisión Episcopal, en la Conferencia Episcopal para los Medios de Comunicación, pues el subsecretario, José Gabriel Vera Beorlegui, ha escrito El continente digital, un abordaje desde las virtudes humanas. Las nuevas tecnologías, Internet, pues ha supuesto un cambio cultural casi tan grande como fue o mayor que la imprenta en el siglo XV. Ese giro copernicano cultural provocado por la nueva comunicación precisa de un mapa también de uso para toda persona y también para la Iglesia. El autor nos invita a participar en el continente digital desde una sólida formación y vivencia de las virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza como el mejor modo para una vida humana plena y lograda en la nueva cultura digital, para construir una vida feliz también en el ambiente digital. Con esto terminan los estudios propiamente. Tenemos aquí a continuación 4 recensiones bibliográficas. Las 3 primeras las ha realizado Fernando Chica Arellano y la primera, más que una recensión, es casi un resumen, es casi una nota bibliográfica sobre una reciente publicación de la BAC. Jorge Zazo Rodríguez escribe La parroquia en la Europa posmoderna. En esta muy interesante nota bibliográfica, casi resumen, como decía, es un libro que aborda la nueva evangelización y la institución parroquial. El autor en ella se adentra en las propuestas de revitalización y trabajo parroquial actuales, su problemática, sus carencias y deficiencias, sus valores permanentes y perdurables en la actual situación de despoblación y descristianización que afecta a Europa en general y a España en particular. A partir de la historia, de reflexiones y propuestas pastorales actuales, de las aportaciones del magisterio, como la no muy pasada de la Congregación para el Clero, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia del año 2020, el autor revisa el propio concepto y validez de la institución parroquial tal y como ha venido desarrollándose para exponer nuevas posibilidades y acentos olvidados en la implantación y vida de la Iglesia en las diócesis, con una tesis destacada casi a modo de criterio para abrir nuevas vías de evangelización que superen el modelo de la atomización territorial hoy tan problemático. Destaca el autor un fragmentito, dice, de Jorge Zazo. La territorialidad es un factor importante, en efecto, pero no en sí mismo, sino para conseguir un fin mayor, que es la pertenencia. Y resulta que hoy en día, en la actual conformación sociológica, en orden a alcanzar tal objetivo más importante que el terreno es
la estabilidad. Y a partir de ahí, pues ofrece pistas interesantísimas pues de cómo, ¿verdad? Pues cómo centrarse en las parroquias que lo son verdaderamente. Y hay una larga propuesta de novedades que merecen sin duda una gran consideración en esta nota bibliográfica. Creo que es muy interesante. Después, tú podías decir sobre más y mejor sobre la siguiente, a ver si la encuentro. Bueno, sin hacer chascarrillo, los 3 libros son de la BAC y son libros de alta divulgación. Sí, estos 3 libros son de la BAC. Los 3 primeros, el cuarto no, te lo dejo a ti. Los 3 primeros son de Jorge Zazo por el tema de la parroquia. Es obvio que esta diócesis, con solo 300 parroquias, alberga unos destinatarios de la evangelización de 1.600.000. Ayer nos decía don Román que en la diócesis de Burgos hay 1.000 parroquias institucionales para 300.000 habitantes. Pues bien, invertimos las pirámides y hacemos la estrella de David, si les parece bien, en todas las Castillas que hay. Fernando Colomer Ferrandiz, nuestro canónigo penitenciario, párroco de San León Magno y ahora también rescatado como profesor muy emérito de este centro, don Fernando Colomer publicó este año pasado Misericordia y Verdad, una belleza y una verdad unidas. El amor sin misericordia es un merengue y la misericordia sin verdad pues es una losa que nos aplasta. Santo Tomás de Aquino, pero estamos en su fecha. Lo tenemos con citas. Lo que pasa es que, como no he citado, don Antonio Martínez Riquelme, uno de los colaboradores del número, también ha publicado una biografía que les recomiendo sobre don Francisco Lerma, muy ilustre, ilustrísimo, fulgentino, obispo de Gurue en Mozambique, y él ha hecho la compilación necesaria. Y aquí tienen también la recensión. Es que hay veces que no se puede leer todo, pero alguno en la revista te lee, te invita a leer o por lo menos te cuenta lo esencial del libro. Y coronamos con otra obra. Pues la última recensión es de la publicación de Juan Francisco Jordán Montes, titulada Idilios con Iris, o la pervivencia del sufismo y de la espiritualidad en la lírica, publicada en Valencia en la editorial Cuadranta, también en el año 2024. El autor es Ginés Lozano Jaén, doctor en hispánicas y catedrático en lengua castellana y literatura, que nos ofrece aquí pues una recensión acerca de esta obra en la que, bueno, pues en ese pensamiento, en esa inspiración también sofista de esta prosa, poesía y esta espiritualidad, pues también hay algún poeta que tuvo su lugar de trabajo aquí en Murcia, en Hilo Temporal. Don José Manuel tiene la palabra para glosar el tomismo en acto. Sí, creo que hasta el Islam ha salido, porque de ese 1.600.000, no lo olvidemos, es una minoría creciente, no sé si fértil o muy fértil, de más de 120.000 murcianos censados de religión islámica. Pero que no sea esta la anécdota. Muy bien. Bueno, yo solamente una palabra de agradecimiento por lo que ha supuesto un esfuerzo tremendo. Ciertamente que aquí hay muchísima gente que habéis gastado vuestras energías en hacer un trabajo impresionante. Ojalá esto quede para mucha gente y que le pueda ayudar también. Me refiero a vuestra sabiduría, porque con lo que corresponde a la mía, a lo que yo puedo aportar aquí es nada. Lo importante es también vuestra generosidad y sobre todo pues el haber querido aceptar una colaboración en una obra que, bueno, pues
Dios os lo pague, porque estoy verdaderamente emocionado y al mismo tiempo no puedo decir que no lo esté. Claro que lo estoy absolutamente agradecido, pero de verdad es que por otra parte me miro a mí mismo y digo, ¿y qué he tenido yo que ver con esto, ¿no? Porque todo ha sido obra de Dios. Y la verdad es que Dios sabe hacer bien las cosas y ha puesto también a muchos cirineos alrededor, mucha gente buena alrededor, que han sido los que habéis construido también esta belleza, y muchísima otra gente que también es extraordinaria, que se deleitarán viendo lo que ha supuesto vuestro trabajo y una aportación tan bonita para dar gracias a Dios, si es que hay que hacerlo, por los 20 años de obispo en este momento y los 50 años de cura. Yo sí que le doy gracias a Dios, la verdad, porque me preguntaban los de Popular Televisión al principio que qué sentía después de... Yo la verdad es que siento un profundo agradecimiento a Dios, porque en mi vida yo he sido siempre muy feliz. Problemas los que han venido, pero ni creo que haya creado muchos, aunque muchas veces uno es inconsciente también y puedes haber creado algún problema con alguien, pero la intención no ha sido nunca esa. Lo que sí que es verdad que en mi época de seminario, en el tiempo que he estado en el seminario, tiempo de formación, he sido absolutamente feliz. No recuerdo ningún momento desagradable ni nada. Mi relación con los formadores en la universidad, Damián fue mi rector en el seminario, y lo cierto es que mis compañeros todavía nos seguimos viendo cada año en varias ocasiones y en las múltiples ocasiones que nos encontramos, pero a propósito, en varios momentos también del año, siempre han sido mis amigos y las personas con las que he tenido una gran amistad, y son sacerdotes en este momento también, dando gracias a Dios. Alguno de ellos ha pasado ya de este mundo a la presencia del Padre, y sin embargo también está presente en la mente de todos nosotros. Y no sé qué decir más, porque estoy bloqueado absolutamente. Por una parte con la emoción propia de esto, en segundo lugar con la ilusión de haber podido decir, Señor, hasta ahora he cumplido lo que tú me has pedido. Te he dicho, aquí estoy para hacer tu voluntad. Sé que es verdad que yo no soy un top, no voy por la vida buscando puestos o escalando puestos, porque no es ni mi estilo ni lo que busco. Yo quiero hacer solamente la voluntad de Dios y procurar hacer todo lo posible por estar el último. Hacer lo posible por estar el último. Esa es siempre mi voluntad. Muchas veces, como en el Evangelio, me dicen, no, vente para arriba. Y otras veces yo estoy feliz estando en otro sitio, porque cuanto menos notado estés, no sé, me encuentro en mi salsa mejor, porque creo que de alguna manera aquí quien tiene que brillar en nuestra vida no es cualquiera de nosotros, sino el que tiene que brillar siempre es Dios. Dejar siempre todo el espacio para Dios, y lo nuestro, pues bueno, hemos colaborado con el Señor, somos criaturas de este Señor que nos ama, que nos quiere, de Dios que ha dado la vida por nosotros, y yo no voy a buscar nunca ni pretender hacer sombra a todo lo que Dios ha creado bueno y que el Señor ha hecho para bien de todos, ¿no? En todo caso, Dios me tendrá también a su disposición, dentro de mis limitaciones y de mis pecados, para colaborar con Él en esta historia de salvación. Y por lo demás, dando gracias a Dios en este momento. Y os agradezco sinceramente a todos, a los que habéis colaborado aquí en esta obra, a todos los sacerdotes de la diócesis de Cartagena, a todos los laicos. Me emociona también porque Juanjo está en el Consejo de Pastoral y está siendo una persona con una colaboración intensísima, y en definitiva es la obra de todos, un camino que vamos haciendo todos, y le pido al Señor por vosotros, por vuestras familias, que nos conceda a todos su paz. Muchas gracias.
redondeamos la mañana, sin duda, con lo que es propio del Día de Santo Tomás de Aquino, que siempre se perfila como una conferencia en torno a la quinate, en torno a lo que podríamos decir los estudios filosóficos, y también siempre hacemos en el día de hoy el reconocimiento de los profesores que han alcanzado la dorada y feliz edad de la jubilación. A continuación tiene lugar el tradicional acto de reconocimiento, por el cual los institutos teológico y superior de ciencias religiosas agradecen la labor docente de aquellos profesores que finalizan dicha tarea en nuestros títulos. En esta edición corresponde presentar la semblanza del profesor al director del Instituto Teológico San Fulgencio, pues en él ha sido donde se ha obrado la trayectoria de aquel cuyo servicio queremos hoy reconocer. Don Pedro Javier Moya Obrador, aquí entre nosotros, sin haber alcanzado los 70 años que dicen los estatutos que el profesor deja ya la docencia, por casi imperativo eclesial, asumiendo la presidencia de la Sociedad de Jesucristo Sacerdote, pidió durante este curso y el próximo ser relevado de su tarea de profesor de metafísica de este centro. En 2 ocasiones él ha sido profesor del área de filosofía, pero en estos últimos años yo creo que tanto él como los miembros de la Sociedad de Jesucristo Sacerdote han dado lustre e ilustrísimo brillo a este centro. Creo que esta institución que nació en Murcia, él nació en la Ronda Norte y allí vivió y estudió en la Universidad de Murcia, luego es sacerdote de la diócesis de Guayaquil, pero su ministerio ha estado muchísimos años y está entre nosotros. Creo que esta institución ayudó muchísimo a nuestro Instituto Teológico. El Instituto Teológico en estos años, desde 1986, tuvo solo una especie de cosa de casa cuando solamente el Seminario San Fulgencio estuvo aquí. Después de ser una cosa de casa, con la dirección del Seminario Internacional Diocesano Misionero Redentoris Mater, ya no fue solo cosa de casa, sino que ya teníamos 2 familias dentro de la misma diócesis que nos ayudaban a dar un toque menos seminarístico a un instituto teológico. Pero la llegada de los estudiantes, y también de don Pedro Javier, de los alumnos de la Sociedad de Jesucristo Sacerdote, como luego de la diócesis del Seminario de Almería, como luego de otras congregaciones que nos han confiado la formación. ¿Cómo? También hemos tenido el Seminario de Guadix, gracias don José Manuel. Lo hemos tenido durante unos cuantos años mientras tuvieron floreciente número de seminaristas. Y también la llegada de los laicos recién nos han ayudado a ser más universidad, a ser más centro de estudios y a ser una iglesia más católica. Estas palabras las tomo de don Cristóbal Sevilla, que vivió la transformación, prácticamente que vivió esa transformación. Pedro Javier, gracias, porque has puesto tu haber y tu poseer, has puesto tu talento y has puesto entre nosotros un testimonio de que también se da gloria a Dios con la inteligencia y con la pasión pastoral. Pues si se acerca, por favor, aquí, nosotros bajamos y le damos el inolvidable y único cuadro de San Fulgencio que tienen todos los eméritos de este centro. Que los nuevos lo vean. Ese cuadro estuvo aquí mucho tiempo, anteriormente en la capilla de San Fulgencio, ¿verdad?
Y ahora está en la capilla mayor del seminario. Solamente decir que no ha sido una carga el estar dando clases, sino ha sido un verdadero placer. Y además, dicho sin que suene atópico, ha sido de verdad un placer. Me he sentido en casa, me he sentido a gusto, he tenido que lidiar con la buena voluntad de mis alumnos, puesto que la asignatura, el nombre de la asignatura ya daba pánico antes de comenzar el curso. Y he intentado transmitirles pues algo que yo veía que faltaba en los primeros años, y era que el sentido de que la filosofía es necesaria para adquirir luego la teología como base fundamental. La ilusión por el sacerdocio que tenían siempre mis alumnos, sobre todo en primero y en segundo, les hacía ya venir con una fuerza deseando pastoral al día siguiente de entrar en el seminario, o deseando dar asignaturas puramente teológicas. Y yo, mi intención, no sé si lo lograría, ha sido pues eso, pues transmitirles esa necesidad de una formación previa y también la necesidad del estudio, como decía antes don Juan Carlos, sereno, reposado, pensado, tranquilo, que es lo que luego hará que la vida sacerdotal pues sea muchísimo más eficaz y más fructífera. Así que muchísimas gracias a todos. Y me siento, pues siempre me sentiré en deuda con todos, con el señor obispo, por supuesto, con Juan Carlos, con Cristóbal Sevilla, que estaba cuando yo empecé a dar clases, y con todos mis alumnos, a los que cuando los veo por ahí de sacerdotes, pues me da mucha alegría y mucha satisfacción. Así que gracias por todo. Quédate con nosotros, quédate aquí. Cerramos y cantamos el Salve Regina. Bueno, terminamos ya el acto y lo vamos a hacer mirando a la Virgen María y cantándole la Salve. Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsules filiere, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, hijos tuos, misericordes oculos, haznos converte. Ella Jesús, benedictum fructus ventris tui,